a grabar. Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del Centro de Estudio Democráticos de América Latina, agradecemos su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy tenemos la actividad número 46 de este ciclo. Le solicitamos cumplir con las siguientes recomendaciones: apagar micrófono y video con el fin de aprovechar de mejor manera el ancho de banda de que dispone cada uno de los participantes. La sesión será grabada y compartida en el canal de YouTube como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o solicitarla por chat. Las preguntas, por favor, que se circunscriban al tema abordado por el expositor. Y si va a emitir un comentario, por favor, que sea corto y puntual. Si se alarga en el comentario, yo tendré que solicitarle que corte el comentario por el mejor uso del tiempo. Cedo la palabra a Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos, buenos días. Gracias, Guido. Muy buenos días, Fabiola. Muy buenos días, Buenos amigas y días. amigos que nos acompañan la mañana de hoy. Un saludo muy especial a Fabiola Cantero, nuestra expositora del día de hoy. Fabiola, además de una excelente profesional en Derecho, es directora de la Maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia. Además, es subcoordinadora de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y hoy le pedimos a Fabiola, repito, una excelente profesional que sin duda nos va a ilustrar mucho en este tema. Hoy le pedimos a Fabiola que nos desarrollara el tema sobre el sistema de relaciones laborales, que es un componente clave de la democracia. Fabiola, muchas gracias y le cedo gustosamente la palabra. Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a CEDAL por esta oportunidad de reencontrarnos, de compartir un tema que está de alguna forma vedado o velado dentro de toda esta discusión nacional en la que nos encontramos en este momento. Un tema que me apasiona, un tema desde lo trascendental para nosotros los laboralistas, que son cómo nos hablamos, desde dónde nos hablamos, cómo construimos y con quién construimos. Agradecer también con ustedes por la oportunidad de compartir este espacio en un día sábado, ¿verdad? Que es un día que normalmente estamos en otros menesteres, y también agradecida con la oportunidad de poder servir y aportar en lo que corresponde a no solo a la universidad que represento, en cuyo nombre no voy a hablar en este momento, quiero que quede claro, pero sí un poco desde la reflexión académica, que es la CIRE, de la cual yo me siento más cómoda, respecto de cómo vamos a hacer, cómo vamos a construir y qué es su sistema de relaciones laborales y cuál es su incidencia. Yo quiero romper también un poquito el protocolo, dedicándole esta actividad a una persona que ha sido pionera en estas temáticas, una persona que admiramos profundamente, que originalmente iba a estar conmigo en la actividad, don Eugenio Solano Calderón, que estoy segura que pronto estará acompañándome en otras actividades, y de verdad, con todo mi amor, jefe, esta actividad es para usted. Y vamos a ver, hablando de los amigos y las personas que hacen historia y cuya memoria histórica hay que recuperar de alguna manera. Las personas que hemos comprometido el recibir la estafeta y continuar con esta construcción, estamos muy contentas de poder aportar desde visiones un poco más frescas a los temas de democracia. Y desde esta perspectiva voy a permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones con el siguiente encuadre. ¿Me cuentan si la presentación se ve clara, por favor? Muy bien, perfecto. Muchas gracias.
Bien, vamos a hablar entonces de sistemas de relaciones laborales. Y cuando entonces don Luis Fernando y don Carlos y don Guido me proponen esta cosa dentro del enmarque de lo que es democracia, yo muy neófitamente, porque así fue, decido empezar esto entendiendo que es democracia, pero entendiéndola en serio, ¿verdad? Y entonces en un grupo de amigos que estamos en un chat donde hay varias personas politólogas, yo les digo, vieron que tengo una actividad en que tengo que hablar de sistema de relaciones laborales y democracia y alguno o alguna puede darme una definición básica de democracia, o sea, porque, ¿verdad? Una tiene que tener una aproximación responsable a la cosa. Y entonces mis amigos y amigas politólogas me salen con unas definiciones astronómicas de Schumpeter y de Santoni y no sé qué. Y mi asesor político en jefe me manda un montón de material bonito, entre ellas una conferencia de 2 horas sobre democracia, y yo dije, eso no lo voy a lograr, ¿verdad? Yo muy ingenuamente pensé que como yo estaba entendiendo democracia, era una plataforma lo suficientemente responsable para sentarme a conversar de eso con ustedes. Y evidentemente no fue así. Entonces, haciendo una reflexión sobre desde dónde vamos a pararnos en democracia hoy, con cuáles gafas vamos a ver democracia, resulta que me pongo a buscar y bueno, mi primera aproximación hacia democracia debería ser desde lo jurídico, ¿verdad? Porque finalmente ciencias políticas y lo jurídico pues como que se coquetean, son más o menos primos, ¿verdad? Y yo evidentemente estoy más desde el lado jurídico que desde el lado de las ciencias políticas. Entonces, buscando, me encuentro una definición que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del Instituto Interamericana de Derechos Humanos en sus cuadernos de federación, una definición que dan Rosales y Rojas, que primero nos dicen democracia es un modo de gobernar, ¿verdad? Y yo dije, bueno, perfecto, un modo de gobernar que implica una toma de decisiones que deben ser aplicables a una colectividad con una expectativa de cumplimiento, ¿verdad? Y unos objetivos por alcanzar, y que esas 2, 3 características que les cuento la hacen la mejor opción para poder gobernar, ¿verdad? Por contraposición a lo que sería una dictadura, un régimen autoritario, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta es una concepción eh, bastante más clásica, ¿verdad? Desde lo que yo entendía por democracia y que está enmarcada dentro de el plano de lo jurídico, desde una instancia que los que estamos en este ámbito respetamos profundamente, como, si me ayudan con el micrófono, gracias, como gracias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esta concepción de democracia a mí se me hace muy corta para tratar de abordar el tema que hoy nos convoca, ¿eh? Y busco ampliar la cosa, ¿verdad? Y me encuentro con una definición que me gusta más, que es la que vamos a usar, o un concepto, tal vez no una definición, que está salida de la UNESCO, que entonces, claro, yo me siento todavía más cómoda, porque entonces hablamos desde lo jurídico y vamos a hablar también desde el área de educación, desde 2 organismos internacionales de referencia. Y además me encuentro que el director de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia, en París, Alain Touraine, dice que la democracia es un sistema arbitral. Entonces ya yo me empiezo a sentir mucho más bonito, porque resulta que no pasamos de una concepción verticalista o de alguna manera impositiva como la anterior, que es un tema de gobierno como tal, sino que empezamos a conversarnos entre las partes que pueden constituir un arbitraje. Y entonces, desde la percepción de que la democracia es un sistema arbitral, se supone el reconocimiento de un conflicto. Y el reconocimiento de un conflicto me hace sentirme todavía más cómoda, porque resulta que el conflicto, desde mi información y desde la plataforma en la que estamos hablando, no es un problema. El conflicto es una oportunidad de resolución y de conciliar posiciones antagónicas, que además no se limita al gobierno de la mayoría. Entonces también tenemos los espacios más inclusivos, donde tenemos multipartes, ¿verdad? Donde las voces que deben ser escuchadas se escuchan,
y que implica el reconocimiento del elemento del otro por cada elemento de los demás. Es decir, tenemos la conciencia de lo que une esos elementos como de lo que nos separa. Entonces, con esta concepción o con esta aproximación, el derecho del trabajo y la seguridad social es más fácil acomodarlo o acompañarlo dentro del tema de democracia, porque en negociación y particularmente en sistemas de relaciones laborales, ese concepto central que tenemos ahí de la conciencia de lo que nos une y de lo que nos separa y de cada uno de esos elementos es absolutamente fundamental. Entonces toca definir qué son relaciones laborales. Y aquí vamos también a hacer otro decantamiento porque se puede hablar miles de los sistemas de relaciones laborales y para efectos de la actividad que hoy nos tiene aquí juntos y juntas, hay que escoger, ¿verdad? Y yo que soy una apasionada del derecho colectivo y una contradicción en mí misma porque normalmente me ha tocado defender grupos patronales cuando estoy individual, pero lo que amo es el derecho colectivo del trabajo, es el abordaje macro que vamos a tener. Y entonces las definiciones que nos da Casale en OIT sobre relaciones de trabajo es que son individuales y colectivas, como les decía, y entre los representantes de las personas trabajadoras y las representantes de las personas empleadoras, con un elemento adicional que es la interacción con el Estado. Y aquí también yo quiero ser clara en el sentido de que no vamos a entrar en las diferencias sumamente técnicas sobre lo que es trabajo y laboralidad y empleo, o sobre lo que es persona empleadora y persona patrona, o sobre lo que es trabajadora y lo que es colaboradora, ¿verdad? Sino que vamos a usar los conceptos en el sentido general y sinónimo. Importante de las relaciones laborales y de los sistemas de relaciones laborales es que no abarcan solamente aspectos legales y económicos. Y en ese sentido es particularmente importante llamar la atención, porque normalmente las personas tienen la percepción de que los temas de relaciones laborales tienen una prevalencia o que lo importante es el tema económico y el tema legal, cuando en realidad no es así o no debería ser así. O por lo menos en nuestro país así se percibe cuando no debería ser así, ¿verdad? Incluye temas de diálogos que tienen que ver no solo con la persona trabajadora y la persona empleadora en individual, ¿verdad? Con el trabajo como un derecho humano fundamental, una actividad transversal a la vida de esas personas y por lo tanto se ocupa también del bienestar sociológico, fisiológico de esa persona y de la relación que esas personas tienen con el entorno y el bienestar de esas personas entre ellas y con el entorno. Tiene que ver también con temas de seguridad social, con temas de vivienda, con temas de educación, con temas de salud ocupacional, maternidad, vejez, incapacidad, etc. La dinámica de un buen sistema de relaciones laborales debería reflejar o refleja, por lo menos desde la teoría, los valores y las características de un país. Es decir, si nosotros, habitantes costarricenses, decimos vivir en una democracia, el sistema de relaciones laborales debería reflejar los valores de esa democracia y las características de nuestra democracia, las condiciones y los elementos de su formación, porque los sistemas de relaciones laborales no surgen así, ¿verdad? Como esporas en el aire, tienen un proceso de formación, las acciones y las actitudes de sus actores. Y aquí entender que los sistemas de relaciones laborales tienen el componente tripartito. Como les comentaba, personas trabajadoras o representantes de esas personas, personas empleadoras o representantes de esas personas y Estado o gobierno, ¿verdad? Donde Estado y gobierno tienen ahí sí un matiz diferente y cuya incidencia en el sistema de relaciones laborales es más del gobierno que del Estado, porque la toma de decisión de política pública es más del gobierno y desde el Estado, y esa política incide y se construye o no respecto de los sistemas de relaciones de trabajo o las relaciones de trabajo más individuales y las posiciones que esos diferentes actores asumen frente a los cambios del contexto. Y ese contexto también tiene una dimensión temporal, es decir, los sistemas de relaciones laborales, al igual que la democracia, por lo menos desde la teoría, son conjuntos dinámicos que evolucionan o involucionan
dependiendo de los parámetros que se utilicen con el contexto que se da. ¿Cómo abordamos o desde dónde abordamos un mapeo, un diagnóstico de los sistemas de relaciones laborales en una democracia o en un país? Mi primer acercamiento, por supuesto, es necesariamente disciplinar, ¿verdad? El sistema de relaciones laborales se aborda desde lo laboral, se puede abordar desde lo sociológico, desde lo político, desde lo económico, pero bueno, digamos que yo voy a abordarlo primero desde lo laboral, porque el primer parámetro objetivo que nosotros en Derecho del Trabajo y Seguridad tenemos son los parámetros que nos dicta la Organización Internacional del Trabajo, que para nosotros es la autoridad. Y no por autoridad es incuestionable, aquí que quede muy claro, ¿verdad? Pero hay un consenso mundialmente reconocido, por lo menos por los Estados miembros, que esas son las cosas que son, ¿verdad? Que se han construido y que dentro de una generalidad nos va a permitir avanzar sobre los temas. Entonces, desde el sistema de relaciones laborales tenemos algunos objetivos. Primero, fijar las condiciones sustantivas de trabajo. Y fijar las condiciones sustantivas de trabajo va bastante más allá que el tema del Código de Trabajo en el caso de Costa Rica. Recordemos que el Código de Trabajo lo que establece son mínimos, ¿verdad? Más para arriba podemos hacer un montón de cosas si nos ponemos objetivos, siempre y cuando se busque el bienestar y el equilibrio no solo de las partes que intervienen, sino también del país en general. Busca regular las relaciones entre los interlocutores. Y aquí la regulación pasa también no solo por la regulación formal, por la autocomposición o la autorregulación, sino también por todas aquellas regulaciones que las partes consideren como válidas. Se busca resolver el conflicto social, no solo la prevención, sino a través de la canalización de ese conflicto hacia propuestas de solución mucho más consensuadas, con mucho más injerencia, con mucho más impacto, con mucha más representatividad y con mucho más fuerza en su ejecución, y promover la participación y la cooperación de todas estas multipartes de la democracia, incluidas las minorías o los grupos minoritarios de los que hablamos hace 2 o 3 filmes. O sea, volvemos al concepto de la conciencia de esos elementos que nos unen como los elementos que nos separan para generar una construcción. Y hablando de la OIT, yo les cuento que Costa Rica es Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde 1920 y hasta 1927. Es un misterio porque en el 27 nos fuimos. Mi tema al respecto tiene que ver un poco con el entorno mundial de las guerras y ese tipo de cosas, porque no solo Costa Rica salió en ese periodo. Y volvimos en 1944 a la fecha. El que Costa Rica sea parte de la Organización Internacional del Trabajo es capital para la discusión, porque el ser Estado miembro o al aceptar ser parte de la OIT, una de las condiciones es que se acepta de facto el conjunto de convenios base de la Organización Internacional del Trabajo, que son 4, está en la, digamos, modernamente se conoce como la Declaración de Filadelfia de 1998, y esos convenios se incorporan sí o sí al sistema jurídico nacional interno, ya sea por constitución formal o por constitución material, que en nuestro caso sería por constitución material, salvo algunas reformas ya propiamente de la letra de la constitución que se lleva a cabo. Más modernamente, se dice por parte de la OIT que el solo hecho de ser Estado miembro implica la asunción y el compromiso de ratificar los convenios que ahí se adoptan. Costa Rica los tiene ratificados casi todos. Hay algunos que son clave que están sin ratificar, como los que tienen que ver con sector público, que también eso nos puede dar para otra charla en algún otro momento. Pero esto es importante porque resulta que nuestro país tiene incorporado ya formalmente hace muchos años 3 convenios y la recomendación que tienen que ver con los temas de sistemas de relaciones laborales, desde donde los vamos a abordar. Primero, el convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Y sindicatos aquí entendido en sentido muy, muy amplio. Y cuando voy a hablar de sindicatos o vamos a hablar de sindicatos, les voy a pedir que por favor
abramos la mente y no pensemos, ¿verdad?, que estamos hablando de una persona o de un grupo o de un movimiento particular, sino estamos hablando del sindicalismo, del buen sindicalismo, de la buena teoría del sindicalismo, del papel que debería estar o cumple el sindicalismo dentro de los sistemas de relaciones laborales, y yo me confieso profundamente partidaria del buen sindicalismo. El convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el convenio 135 y la recomendación que lo acompaña sobre los representantes de los trabajadores. Ese es el gran marco, ¿verdad?, que a nivel mundial tenemos en Costa Rica y en general en los Estados miembros de la OIT para acompañar, crear, hablar, monitorear los sistemas de relaciones laborales de un régimen en particular. Y sistemas de relaciones laborales en democracia tienen todavía la complejidad o la obligación de cumplir en una totalidad con esos compromisos internacionales en los que estuvimos. Resulta que en 1980 tenemos el primer rastro de una conversación latinoamericana sobre sistemas de relaciones laborales. Y en esa conversación de 1980 se concluyen algunas cosas, y es una conversación que además se da desde los elementos que permiten el monitoreo, el diagnóstico, la evolución de los sistemas de relaciones laborales a la manera tradicional y de acuerdo con el contexto de este momento. Vean que estamos hablando de finales del siglo pasado, y es una discusión que en América Latina en particular no se había dado y que de repente en la América Latina de los 80s, en la Costa Rica de los 80s, donde hay muchísimo que hablar, ¿verdad? Había que ver cómo salíamos de todas esas crisis importantes en las que estábamos, y había que darle un espacio a los temas de las relaciones productivas y de empleo. Se concluye que los sistemas de relaciones laborales forman parte de los sistemas socioeconómicos y se insertan dentro del modelo de desarrollo. Se dice además que la legislación y las instituciones creadas en disociación con los sistemas de relaciones laborales inciden de una manera, vamos a llamarlo negativo, o no inciden, sobre las necesidades de un país y los objetivos de desarrollo, porque finalmente se imponen y no se consensúan, ¿verdad? Y entonces esa imposición hace que no se llegue a los resultados que necesariamente deberían llegarse, con un incremento de escenarios no tan halagüeños como, por ejemplo, el tema del trabajo informal, el tema de la condición de las personas migrantes en condición irregular. Para hablar en técnico, y aquí aclarar que yo soy del, no hay ilegalidad, no hay inmigrante ilegal, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos en el 80 a hablar de cómo vamos a relacionar los sistemas de relaciones laborales a través de las mediciones o los diagnósticos o los parámetros OIT, y se habla del tríptico de la libertad sindical. Es decir, para que la libertad sindical se dé, que es eje de los sistemas de relaciones laborales y eje de diálogo social en democracia, tiene que haber tres derechos fundamentales que se cumplen, se robustecen y se miden también. Primero, el derecho de asociación sindical. Segundo, el derecho a la negociación colectiva. Y tercero, mi muy amado derecho de huelga. Entonces, dentro de este primer pilar del derecho de la asociación sindical, vamos a ver, yo les decía, hablemos de sindicatos en sentido amplio, ¿verdad? Y hablamos de sindicatos en sentido amplio porque en el tema de sistemas de relaciones laborales a la antigua, digamos, o más tradicional, el interlocutor válido dentro del círculo de diálogo es el sindicato de patronos y el sindicato de trabajadores. ¿Okay? Actualmente ha habido una evolución de ese concepto, no en cuanto a la representatividad de los sindicatos, sino a la inclusión de grupos que no son sindicatos, pero que son representantes de trabajadores dentro de los sistemas de relaciones laborales con algún nivel de reconocimiento, precisamente porque es importante para la democracia, para el país, escuchar las voces de las personas que por muchas circunstancias no pueden ser sindicalizadas desde la formalidad
de la gestión, la creación y el registro de un sindicato. Entonces, por ejemplo, se habla de grupos de representantes de trabajadores, de personas que puede ser en individual, conforman colectivos que no necesariamente tienen una identidad en sí misma homogénea, ¿verdad? Por ejemplo, decir que son grupos de personas migrantes, ¿verdad? Sino que son grupos de personas, por ejemplo, pluriculturales, que eso en el tema migrante también se da con mucha frecuencia. Y desde el 80 estamos claros que a mayor proceso de desarrollo tenemos una mayor tasa de sindicación, ¿verdad? Y esto es muy lógico porque entre más desarrollo democrático tengamos, más desarrollo socioeconómico, más interacción poderosa de construcción hay entre los grupos sociales, ¿verdad? Entre las diferentes representaciones para construir bienestar común. A mayor tasa de sindicación, mayor acceso al poder político, porque claro, si tenemos sindicatos fuertes, nos hablamos con el Estado en voz alta, ¿verdad? Y en condición de paridad. Y además, esa voz que estamos levantando tiene la legitimidad de las bases porque representa a las bases. Entonces llevan al Estado o al gobierno en su momento las necesidades y las líneas de proceso respecto de las cuales se requiere intervención para el bienestar. Y además esos grupos se convierten en coactores de la generación de bienestar colectivo porque asumen en mucho, digamos, misiones o visiones o tareas que originalmente serían solo del Estado y que finalmente a través de esos grupos se pueden subsidiar o se pueden acompañar. Voy a hablar, por ejemplo, de temas de educación, voy a hablar, por ejemplo, de gestión de recursos sociales, voy a hablar, por ejemplo, de construcción de bienestar a través de actividades como el deporte, pero también de cosas más, digamos, más comillas, serias, ¿verdad? Como el censo de quiénes son mis afiliados y afiliadas, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de mis afiliados y afiliadas? Y eso le puede dar al Estado y al empleador insumos para la mejora de la gestión de la relación laboral y la productividad y la empleabilidad y el bienestar de las personas trabajadoras. Aquí, por ejemplo, lo que se me ocurre para bajar un poquito la teoría es que en uno de los ingenios en Costa Rica tienen muy claro que la única fuente de trabajo para esa zona y tienen muy claras las relaciones de parentesco, ¿verdad? Entre las familias, las relaciones de nacionalidad entre las familias, y eso les ha permitido tomar acciones importantes respecto de cómo culturalmente abordamos un tema o abordamos otro. Temas tan importantes como el dejar de fumar o temas relacionados con mejorar las condiciones de higiene personal y de entorno para que no haya un incremento en el vector de dengue, etcétera, 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 donde las personas trabajadoras tienen más confianza con sus representantes que con la autoridad de salud local. La Constitución Política de nuestro país consagra el derecho de asociación sindical en su artículo 60, diciendo tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales. Entonces, vean cómo a veces de repente en nuestro país nos olvidamos de terminar de leer o de leer la letra a menudo, ¿verdad? Y enfocar o construir alrededor de una variable importante o una condición de variantes importantes respecto del bienestar de la persona habitante o de todos estos grupos en lo colectivo y nos enfocamos solamente en los temas económicos. Al lado derecho tienen los últimos datos de sindicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad de nuestro país. Tenemos un promedio de sindicación del 14%, donde hay una variante importante respecto al sector público y sector privado, y más o menos para las mismas fechas, para el 2019, en la gráfica que está debajo de la filmina central, tenemos los porcentajes de sindicación en Europa.
Las diferencias son abismales y creo que no tengo que explicarme mucho respecto de los procesos de desarrollo que llevan en esos países, los procesos de diálogo social que llevan en esos países, los procesos de sistemas fortalecidos de relaciones laborales que además trascienden fronteras físicas, ¿verdad? Estamos hablando de un espacio europeo y eso lleva a tener otro nivel de relaciones en los sistemas de relaciones laborales, donde además la complejidad y la madurez para el diálogo y el aporte para la generación de insumos y política pública y el bienestar común es no solo más complejo, pero sí bastante más normal que en nuestro país. El segundo pilar de este tríptico del que hablamos de libertad sindical es el derecho de negociación colectiva. La negociación colectiva es maravillosa, o sea, vamos a ver, en la medida en que los colectivos laborales de un país no puedan conversarse, estamos teniendo un entrabamiento en la comunicación política, estamos teniendo un entrabamiento en la comunicación y en la gestión no solo de los recursos, sino también del sistema por sí mismo. Y entonces, si no tenemos esas posibilidades de negociación, finalmente el conflicto, que en la base es un conflicto social, busca formas alternas de resolverse, ¿verdad? Y no solo deslegitima eventualmente el proceso de negociación colectiva, sino que enciende otra serie de elementos que no necesariamente son lo mejor para una democracia o que van a distraer los recursos a atenderlos. Entonces, si no tenemos, vamos a poner el ejemplo del bloqueo de las calles, ¿verdad? Si no somos escuchados, vamos a bloquear la calle y entonces vamos a desviar la conversación hacia otras cosas, pero también los recursos institucionales hacia otras cosas, y ese bloqueo de calle tiene una serie de repercusiones en lo social, de la gente que además no puede llegar a sus trabajos, de la gente que percibe ese bloqueo y a esas personas de una manera absolutamente confrontativa y negativa, cuando finalmente lo que se necesitaba era un proceso de negociación previa o de escucha. Entonces, desde esas perspectivas también, la negociación colectiva incide en los factores de producción, fomenta la estabilidad en las relaciones de trabajo. ¿Cuántas huelgas, por ejemplo, sobre todo en el sector agro, no han sido evitadas porque hay una buena negociación detrás con todo lo que eso implica? Consolida la paz social, incrementa la productividad y además resulta que nosotros como país tenemos ratificado el convenio 154 de la OIT sobre la promoción de la convención, de la negociación colectiva. Entonces, hasta ahora, como Estado, llevamos ratificados no solo los convenios base de libertad sindical, sino que además podemos hacerle otro check al tema de negociación colectiva. Y entonces se nos va incrementando los compromisos internacionales que hemos adquirido por voluntad propia, porque la adhesión a la OIT, por supuesto, es un tema voluntario. Y respecto de ese check o de ese listado de cumplimiento de compromisos, también nos están viendo desde afuera, ¿verdad? Entonces, la calidad o la no calidad o la construcción o la deconstrucción de la democracia costarricense está siendo monitoreada no solo a través de los sistemas de relaciones laborales nuestros a lo interno, sino también a través de los factores internacionales que nos legitiman. Gracias. Nos legitiman. Perdón, disculpe, no. doña Yamilet. No se preocupe. Perdón, un momentito, doña Yamilet. Yo le apago el micrófono porque usted entra y conversa. Le pido por favor que no lo active mientras tanto. Si después quiere participar, pues en buena hora. Adelante, Fabiola, disculpe. Muchas gracias. No hay ningún problema. Yo sé que eso sucede. Vamos a ver. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que el sistema de relaciones laborales no solo incide en lo interno, sino también incide a lo externo. Y el resultado de una negociación colectiva no queda en el aire. El resultado de una negociación colectiva se plasma en un documento que tiene un proceso de validación y registro ante la autoridad nacional competente, que en nuestro caso es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y resulta en una convención colectiva.
La Constitución Política nuestra, en el artículo 62, le da a la convención colectiva fuerza de ley. Se conoce como ley profesional. Es decir, lo que esos grupos pacten a través de una convención colectiva es reconocida por el Estado con el mismo rango de una ley de la República para ese sector y para ese específico contexto. Es muy importante, o sea, tener convenciones colectivas robustas y fuertes que, vamos a ver, promuevan, hagan creíble y legitimen esos micro, entre comillas, sistemas que se unen al sistema de relaciones laborales grande, ¿verdad? Porque eso implica no solo la participación de diferentes grupos, sino también de repente la inclusión dentro de los sistemas de relaciones laborales de grupos que originalmente no estaban por su contexto social, cultural, ¿verdad? Entonces, un ejemplo puede ser también, volviendo al del ingenio, ese ingenio en particular es un ejemplo de muchas cosas que es tomado por la OIT y por eso es que yo lo repito tanto, porque realmente es admirable lo que ellos han logrado en temas de relaciones laborales. Dentro de una de las convenciones colectivas que se generan, hay algunas condiciones sobre personas trabajadoras migrantes en condición irregular, ¿verdad? Que solo son reconocidas ahí, ¿verdad? Finalmente, la condición de irregularidad frente a la normativa formal es paliada sin ser ilegal como tal, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? En las condiciones de trabajo, de salud ocupacional sobre todo, respecto a esas personas que no son formalmente reconocidas como legales o sujetos de obligaciones en nuestro país. Entonces tienen, por ejemplo, igual acceso a los sistemas de salud en esa zona en particular, ¿verdad? Para ese ingenio en particular, dentro de esa relación particular, y si salen de ese entorno, pues no tienen el acceso a esas condiciones de salud, salvo las excepciones de ley, porque son personas en condición migrante irregular. El derecho de negociación colectiva que les decía respecto de la convención está definido en el artículo 54 del Código de Trabajo y es importante aquí ver la participación de muchas partes, ¿verdad? Puede ser entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno y varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo. Aquí en Costa Rica los sindicatos de patronos son llamados muy glamorosamente cámaras. Las cámaras patronales son sindicatos de patronos. Y sobre la negociación colectiva y la suscripción de convenciones colectivas, haciendo el tema del sector privado versus sector público, yo aquí solamente voy a mencionar los números de la otra vez del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre cuántas convenciones colectivas están vigentes e inscritas a la fecha. Entonces, si ustedes ven aquí el cursor, yo solicité que me mostraran los 100 primeros resultados y me mostraron 8 de 8. Es decir, a nivel nacional, y voy a hablar voy a dejar por fuera el sector municipal, porque esos tienen también sus propias convenciones colectivas en un sector o en un apartado diferente en los números del ministerio. Solo tenemos 8 convenciones colectivas. 8. Es decir, es absolutamente impensable, o vamos a ver, es como cuando el paciente está en coma, ¿verdad? Es impensable tener un sistema de relaciones laborales sano, robusto, que cumpla con lo que tiene que cumplir solamente con 8 convenciones colectivas. Eso habla muy mal de nuestra capacidad de negociación, eso habla muy mal de nuestra capacidad de diálogo social, habla muy mal de cómo estamos organizándonos en lo formal desde los sindicatos, habla muy mal de las vías o no vías de comunicación que tenemos y por supuesto habla muy mal de cómo estamos llevando o no estamos llevando y construyendo o no estamos construyendo
las necesidades y hacia los objetivos de bienestar país que deberíamos estar construyendo. Y hablando de la convención colectiva, del ingenio particular, yo quiero, le saqué este ejemplo que me pareció muy representativo de lo que puede regular una convención colectiva y el impacto que eso puede tener respecto de los conglomerados que regula. Tiene un artículo que se llama bicicletas, el artículo 17, que claro, para la zona de Guanacaste, tener una bicicleta y además una buena bicicleta y para poderse desplazar dentro del ingenio es fundamental, ¿verdad? Y entonces el que no tiene bicicleta tiene que caminar debajo de aquellos soles y aquellas cosas, tiene más pérdida de tiempo en sus traslados, etc. Entonces, este tema de las bicicletas me pareció súper importante, no solo por el contexto, sino porque tiene en su artículo particular una paridad de negociación. Es decir, yo le dejo a usted, le financio por 4 años su bicicleta, patrono, de acuerdo, pero usted la paga. Yo se la financio, pero usted la paga. Trabajador, persona trabajadora. Pero además yo le voy a dar 2 juegos de llantas y neumáticos gratis. ¿Verdad? Entonces, claro, todo el mundo llega contento al trabajo, todo el mundo llega al tiempo al trabajo, todo el mundo puede desplazarse convenientemente al trabajo y el patrono tiene la productividad, el compromiso, ¿verdad?, que requiere de las personas trabajadoras para lograr sus objetivos de productividad y además generan confianza, ¿verdad? La relación laboral se basa en una confianza que reconoce un compromiso respecto de lo cual, si no hay confianza, no se puede negociar. La negociación colectiva tiene aspectos tan importantes como la inclusión de contextos y de grupos de personas que originalmente no se conciben. Entonces aquí quiero mencionarles 2 ejemplos. Cuando empezó el tema del teletrabajo, no del trabajo en casa, no del trabajo domiciliar, no del trabajo virtual, o sea, teletrabajo, igual que huelga, tiene una definición particular desde la disciplina. No todo lo que hacemos es teletrabajo, valga el comercial, ¿ok? Cuando empieza el teletrabajo en Argentina, que en el cono sur, vamos a ver, en América Latina, los primeros países que impulsan estos temas son Argentina, Brasil y Uruguay. Resulta que se arma un sindicato de teletrabajadores, personas supremamente jóvenes, ¿verdad?, que paran. Dice, nos declaramos en huelga y la empresa, que es una de esas empresas enormes de servicio al cliente, colapsa porque los clientes empiezan a decir, nadie me contesta, nadie esto, nadie lo otro. Entonces, las personas representantes de ese sindicato se sientan a hablar con las personas empleadoras y entonces las personas empleadoras les dicen, pero les subimos el salario, les damos una bonificación por esto, les damos una bonificación por lo otro, ¿cuánta plata más quieren? Porque nos van a llevar a la quiebra. Y las personas trabajadoras, que eran personas de generaciones muy jóvenes, dijeron, no nos interesa. Nos interesa más vacaciones, nos interesa menos horas de trabajo, sí, nos comprometemos a subir la efectividad, pero trabajamos menos, queremos que se nos apliquen feriados o descansos de acuerdo con la legislación argentina, no de acuerdo con otras legislaciones, ¿verdad? De manera que les permitieran llevar una mejor calidad de vida. Y este ejemplo de negociación colectiva logró que no solo en la Argentina, sino en otros países, todos los objetivos, digamos, de los empleadores se elevaran y obligó también a la toma de decisiones de política pública diferentes porque obligó a reformas desde el punto de vista de los códigos de trabajo o las legislaciones laborales correspondientes. Y un ejemplo que es fabuloso es el ejemplo del Canal de Panamá. El Canal de Panamá nunca está en huelga, nunca en la vida. Ahí el sistema de relaciones laborales es tan robusto, o sea, tan fuerte que se negocia absolutamente todos los días. Porque además hay un objetivo en común y es que a nivel mundial el canal no se puede parar, ¿verdad? Entonces la anécdota de esta cosa es que cuando se hace la inflación de las esclusas de Gatún en Panamá,
llegan trabajadores españoles, no están de acuerdo con algunas condiciones y se declaran en huelga. Y entonces los panameños dicen, pero, o sea, ¿eso como qué es? ¿Verdad? O sea, eso no existe aquí. O sea, ¿qué es lo que quieren decirnos? Porque en ese particular sistema de relaciones laborales, la huelga, muy entre comillas, no existe. Es decir, hay otros sistemas que permiten la canalización del conflicto, porque por supuesto, parar el canal de Panamá, que es impensable, le puede traer a Panamá como país consecuencias de desarrollo económico-social desastrosas, ¿verdad? Entonces, aquí también es otro ejemplo de cómo la negociación colectiva tiene una incidencia muy importante respecto de los temas de desarrollo de un país. El tercer pilar desde lo tradicional es el derecho de huelga. Sobre esto yo no voy a conversar mucho. Don Guido, por favor, usted me dice cómo estoy con el tiempo, porque yo lo montón. El derecho de huelga, ¿verdad? ¿Qué es la última frontera? Disculpe, Dígame, don Guido. Fabiola, estamos a las 11:53. Yo Ajá, diría que unos 10 minutos ok, adicionales como perfecto. mucho, ¿ok? Listo, gracias. Vamos a ver, el derecho de huelga es la última frontera, es decir, es el uso de la fuerza de una manera racional. Está en nuestra Constitución Política en el artículo 61 y finalmente ha sido regulado por la Ley sobre Seguridad de Huelga y sus procedimientos, que lo que ha hecho es restringir en un todo el ejercicio de derecho de huelga. Es decir, es más fácil pegarse la lotería que ejercer el derecho de huelga en este país de una manera legal. Y eso también es sumamente grave, porque estamos quitándole a las personas la posibilidad de manifestar dentro del sistema de relaciones laborales el contrapeso que se supone frente al poder político. Esa es una filmina donde tenemos el resumen de lo que les acabo de decir para abordar desde un tema ya más moderno el tema de los sistemas de relaciones laborales. Cuando la OIT en el 2019 cumple los 100 años, ¿verdad? Reconforma algunos de sus conceptos y establece relaciones laborales aparejado a diálogo social, a paz y justicia social, a condiciones de trabajo, a gobernanza, ¿verdad? Y evidencia que es necesario tener un buen sistema de relaciones laborales para llegar a una buena gobernanza aparejado del trabajo decente. Y entonces nos dice que aparte de aquella definición de los tres, del tríptico de la libertad sindical, vamos a poder evaluar o diagnosticar o, vamos a ver, acompañar los sistemas de relaciones laborales en democracia a través de componentes de diálogo social, de voluntad y compromiso políticos que son absolutamente necesarios para entablar el diálogo social a través de los conjuntos de representantes absolutamente válidos, representativos y robustecidos, con un marco jurídico e institucional propicio e incluyendo otros instrumentos de diálogo social, es decir, no solo la norma como tal. Y entonces el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas, incluso el mero intercambio de información. Vean cómo vamos ampliando este tema a que ya no tenemos que pasar por una serie de formalidades ni una serie de rituales para poder participar del diálogo social, ¿verdad? Entre los representantes tripartitos sobre temas de interés común de políticas económicas y sociales. En nuestro país está establecido desde el punto de vista formal en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo Superior de Trabajo, el Consejo de Salud Ocupacional y el Consejo Nacional de Salarios. ¿Es suficiente? No es suficiente. El diálogo social no puede limitarse a instancias formales como tales. El diálogo social en democracia desde los sistemas de relaciones laborales desborda el tema formal. Y dentro del diálogo social, por supuesto, tenemos que tener prevención y resolución de conflictos y un marco jurídico adecuado, nos decía la OIT. Tenemos en Costa Rica prevención y resolución de conflictos, desde lo formal, arbitraje, conciliación y mediación. Esos han sido los tradicionales. A través de la reforma de ley procesal laboral, hoy Código de Trabajo, se dio un giro a estos tres institutos. ¿A la fecha son confiables? Eso es un enorme signo de pregunta.
Las personas representantes de los trabajadores y los trabajadores normalmente no están dispuestos, por ejemplo, a ir a un arbitraje, porque hay un tema de costos asociado muy importante, pero también porque no hay confiabilidad entre el tercer buen componedor que está ahí. Y el tema de conciliación y mediación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hace un trabajo encomiable y que yo reconozco y admiro un montón, lo cierto es que tiene un desgaste importante respecto de esos temas de confiabilidad de las personas que van a intervenir de acuerdo con el conflicto que va a presentar. ¿Deberíamos ir entonces a hacer unas cosas que se llaman acuerdos marco globales? Pienso que sí. Los acuerdos marco globales son supraconvenciones colectivas que suscriben no sindicatos, sino confederaciones de sindicatos para regular en un territorio o en un área de la economía particular las condiciones de trabajo y las prestaciones de los mismos. Por ejemplo, en los Países Bajos no se concibe sentarse a hablar sobre desarrollo de puertos y políticas de puertos si el sindicato no está sentado en la misma mesa que el operador. Y esto es muy, muy importante. Tenemos que acudir también a mecanismos alternos, como se decía la OIT, en temas de responsabilidad social empresarial, que es voluntario, y una de las formas en que las personas empleadoras pueden promover los temas de diálogo social en los sistemas de relaciones laborales y de productividad es a través precisamente de mecanismos de códigos de conducta que hagan que el encadenamiento productivo esté a tono con una serie de valores y una serie de compromisos que aquí yo quiero mencionar nada más el labeling, así como hay productos que las personas compran porque está etiquetado 100% orgánico, ¿verdad? En Derecho del Trabajo y Seguridad Social hay etiquetados o labeling que tienen que ver con fabricados sin mano de obra esclava, fabricados sin trabajo infantil, pero también resulta que hay un label o una etiqueta que propone la compra o la adquisición de productos y servicios que garantiza el absoluto respeto de los derechos sindicales en la producción de ese mismo servicio. ¿Tenemos en Costa Rica un sistema jurídico propicio y robusto? No. Muy vergonzosamente, la reforma que sufrió el Código de Trabajo en el año 1998, que fue cuando se incorporó formalmente a la norma rectora del sector todo el tema de libertad sindical, viene de una demanda que Costa Rica pierde ante la Organización Internacional del Trabajo. La reforma procesal laboral del 2017 remodula todos los sistemas de relaciones laborales y muchos pensamos que en detrimento. Y la ley para brindar seguridad jurídica en la huelga y sus procedimientos del año 2020, digamos, es probablemente el retroceso más importante que hemos tenido en términos de sistemas de relaciones laborales en el país en los últimos 25 años. No estoy descalificando, o sea, yo sé cuáles son los fines que hubo detrás, sin embargo, desde el punto estricto de la técnica laboral, esa ley es una vergüenza para el país. La Sala Constitucional, que también es un actor importante, es bastante conservadora. Ahí se le reconocen algunas cosas, pero es bastante conservadora en lo que respecta a los temas de sistemas de relaciones laborales. Y aquí el tema de informal versus formal que yo quería traer como ejemplo es que cuando en algún momento uno se sienta a hablar con algunas personas funcionarias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y algunas personas representantes trabajadores patronos y nos dicen que todo este marco formal del sistema jurídico no sirve para nada, porque finalmente ellos en esos grupos traían una forma de hacer las cosas, una forma de comunicación y una forma de negociar y generar confianza que no fue trasladada a la norma. Y entonces la norma no tiene ninguna eficacia, ¿verdad? Porque la norma no sale de los sistemas como tales, sino que es impuesta. Entonces, las negociaciones siguen siendo informales, no hay forma de llevarlas a la formalidad y eso incide en el resto de los indicadores que les conté. Entonces, desde la modernidad podemos acompañar sistemas de relaciones laborales desde esta propuesta y si sumamos las dos, digamos, los dos aspectos o las dos vertientes que les conté, yo quiero preguntarles si en Costa Rica en realidad tenemos democracia. Si tenemos democracia desde los sistemas de relaciones laborales y si de verdad hemos construido o no hemos construido o estamos construyendo o no estamos construyendo democracia desde los sistemas de relaciones laborales. ¿Estamos realmente haciendo conciencia
de lo que une esos elementos como de lo que nos separa, volviendo a la definición de democracia que estuvimos al principio. Yo les dejo esa pregunta que me parece sumamente provocadora y la reflexión académica que me han permitido compartir con ustedes y sobre la cual podemos seguir hablando todo lo que ustedes quieran. Agradecida con el tiempo, don Guido, y mis disculpas por los minutos que ocupé de más, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doña Fabiola, y creo que se ajustó bastante bien a los tiempos que generalmente se utilizan para la exposición. Efectivamente hemos estado, creo, en una interpretación en la cual el detrimento de las condiciones laborales de muchos sectores se ha visto como un mecanismo para potenciar un modelo económico, y eso lamentablemente ha sido impulsado incluso por partidos políticos que se dicen socialdemócratas o liberales, y esto también ha causado una desarticulación muy profunda de diversos sectores sociales, y esto es una situación bastante grave que ya hoy la estamos sufriendo en muchos campos. Es muy importante y le agradecemos mucho el planteamiento de su exposición, Fabiola, porque en realidad es una visión que no habíamos tenido, y que nosotros, si queremos profundizar la democracia, tenemos que fortalecer la participación, porque es mentira que sea únicamente en manos del sector privado que el país crece, ¿verdad? El país crece cuando todos nos beneficiamos, y no solamente un grupo económico. Les agradezco que sean muy puntuales en los comentarios, por favor, para no tener que cortarlos. Tiene la palabra Clara Lieberman. Adelante, doña Clara Lieberman. Gracias. Quiero felicitar a la expositora Fabiola Cantero. Me parece muy bien, conoces las leyes muy bien, te enfocas muy bien en esas cosas. El problema es la verdad y la realidad. Tú tienes que saber que los sindicatos generalmente se infiltran de personas con otro tipo de intereses muy personales, ¿me entiendes? Que no permiten que realmente se desarrollen convenios que deben de ser. Eso es muy grave, y ahí tenemos varios aquí. Imagínense, aquí en Costa Rica tenemos una debilidad muy grande sindical, pues hay seis centrales sindicales, una peleándose con la otra. ¿Me entiendes? Que no permite realmente hacer relaciones como debe de ser entre los patrones y los trabajadores. Yo creo que en mi experiencia personal, uno tiene que, como patrono, tienes que involucrarte en el problema de los trabajadores. Correcto. La gente, los patrones que no se involucran en eso, generalmente tiene grandes problemas con los trabajadores. Pero el trabajador también tiene que saber que si el patrono no tiene, o sea, no trabajan como debe de ser, no va a tener suficiente dinero para pagarle los salarios. Ajá. Eso es una cosa, o sea, me pareció muy idealista lo que presentas. Yo no estoy en contra de esto, es parte de la socialdemocracia de la cual yo estoy convencida, pero en la parte de la realidad de la vida diaria es terriblemente difícil, porque ahí hay factores humanos, y cuando hay factores humanos, ay Dios mío, nadie quiere dar su brazo a torcer. Todos son presidentes de la República, todos son jefes, todos son... es muy difícil esa situación. Pero a ti, al menos, sabemos que tú pues puedes ayudar en muchas cosas de tipo laboral con los sindicatos. Y muchísimas gracias, Fabiola, de veras, una exposición. Me da gusto oír una mujer tan capacitada y tan llena de conocimientos para ayudar en este tipo de conflictos. Muchas gracias.
Gracias, Clarita. Luis Diego, adelante. Perdón un segundo, don Guido. Sí, disculpe, adelante. Respondo al final todo. Perdón, ¿qué le parece si escuchamos a Luis Diego y hace referencia a estos dos comentarios? Ok, perfecto. Adelante, Luis Diego. Bueno, buenos días, don Guido. Fabiola, un gusto, de verdad que muy de excelente la presentación, y mi comentario va muy similar a lo que hizo doña Clara. Por lo menos en lo particular, yo soy fiel creyente del sector público. Yo soy, pues, de los abanderados de que en el sector público debiera estar el mejor recurso humano, porque ahí está la dirección del país. Sin embargo, y los que hemos pasado por el sector público o están, uno adentro y siendo autocrítico, uno ve asimetrías enormes. Correcto. Entre lo que debiera llevar la administración y la parte sindical. Por lo menos en lo particular, yo creo que se volvió un fin en sí mismo, la parte sindical, y va totalmente dispar con lo que debiera ir a nivel organizacional, a nivel Estado, o como lo quieras ver. Entonces yo creo que, por lo menos en economías de desarrollo, donde pudiera uno pensar de que estos sí realmente van de la mano, porque se muestran resultados más favorables. Es que aquí en este país, yo creo que esa disparidad que hay realmente ha llegado a generar un caos, no solo social, es económico. Vean lo entrabados que estamos, precisamente por esas diferencias que hay entre la parte sindical y la parte de la administración administración pública. Entonces, en este sentido, y no quiero salirme del enfoque de la charla, pero a mí sí me gustaría conocer tu precisión en ese sentido, porque a mí me parece que es tremendo y verdaderamente complejo para la administración pública llevar a cabo proyectos o el día a día y que el personal esté en la misma línea. Yo creo que aquí el gran perdedor es el país. O sea, no solo perdemos cada uno de los trabajadores, no solo pierde la administración, es el país en sí. Gracias, Diego. Adelante, Fabiola. Muy puntualmente, muchas gracias, doña Clara. Para mí es muy importante que reconozcan cuando las mujeres estamos abriendo espacios, porque nos cuesta 3 veces más, ¿verdad? Y eso para mí es muy valioso y es muy importante, de verdad. Yo quiero contestarles a los dos con 3 cosas. Primero, de los ideales nacen los sueños y de los sueños las metas, doña Clara. Yo estoy muy segura de que si no hacemos propuestas en grande, si no soñamos en grande, no vamos a llegar en grande. Tengo muy claras las dificultades de la realidad, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar a construir otro tipo de sistema de relaciones laborales, otro tipo de sistemas de diálogo, porque mucho de lo que usted plantea tiene que ver con la confianza que nos tenemos. Y mucha de la confianza que nos tenemos, hablando de los temas sindicales, yo en algún momento, y me castigaron mucho por eso, estuve con un representante sindical de larga data que no me quiere mucho y cuyo nombre empieza con la primera letra del alfabeto, y le dije, es que hay que dejar de hacer sindicalismo de los años 70 para empezar a hacer sindicalismo en el siglo XXI. Y hacer sindicalismo del siglo XXI pasa, por ejemplo, por dejar que las mujeres accedan a secretarías de poder, no a la Secretaría de Educación, que es importantísima y está muy mal valorada, ¿verdad? O la de Acción Social, no, a la Secretaría de Conflicto. O sea, vamos sobre eso, ¿verdad? También hay un tema importante del relevo sindical sobre la gente joven, sobre cómo las personas jóvenes acometen ahora la realidad de las relaciones laborales y cómo los sindicatos malentendidos bloquean esas realidades, ¿verdad? Entonces, todas esas autorreflexiones tenemos que hacerlas, y en el sector público eso es todavía más crítico, ¿verdad? Porque el sector público está regido no solo por todos estos temas de disparidades, asimetrías y de cómo tenemos una sordera adquirida respecto del otro, ¿verdad? Y una ceguera respecto del otro y una posición de no reconocimiento de que el otro también vale, ¿verdad? Sino también una maraña legal que es imposible de manejar, ¿verdad? Estamos suscritos al tema del principio de legalidad, entonces, y yo aquí voy a ser muy crítica también. Las personas que estamos en puestos de decisión y nos pagan para tomar puestos de decisión y no tomamos puestos de decisión,
estamos pecando de omisión y estamos siendo cómplices silenciosos de lo que está pasando. Muchas gracias, Fabiola. Tiene la palabra doña María Eugenia Paniagua, luego Mario Echaverri y después Carlos Manuel Echeverría. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, don Guido. Fabiola, felicitaciones. Gracias por la oportunidad. Cómo aprendí esta mañana, este mediodía. Y un gran gusto verte. Enorme Obviamente, gusto. gracias. Obviamente mi preocupación está, como lo sabes, en el tema de educación y se está dando un fenómeno muy interesante y es la huida de los educadores de los grupos sindicales. Entonces quiero preguntarte básicamente 3 cosas. ¿Qué puede explicar este fenómeno? Yo no lo logro. Yo creo que de alguna manera lo intentaste en la respuesta que acabas de dar, pero me gustaría hacerlo más directo. ¿Qué puede explicar este fenómeno de que los educadores se están saliendo de los grupos sindicales? ¿Qué hacer al respecto? Desde el punto de vista de gobierno, ¿cómo se podría trabajar el tema? ¿Le corresponde? Y por último, los nuevos docentes, los de nuevo ingreso, la gente joven en educación, no les interesa en absoluto ser parte de los sindicatos. Entonces, muchas gracias y un gran gusto. Un beso. Mario Echaverri, adelante. Buenos días. Felicidades a todos y en especial a doña Fabiola. Yo soy del grupo cientista, 47 años dedicados a la medicina y pues las letras siempre me costaron un poquillo. Y tengo esa tendencia a ser mucho más concreto. Por supuesto, mi interés por comprender todo este retroceso sindical, por decirlo así, tal vez usted me pueda ayudar con un ejemplo concreto. Aceptando que fue justificado esta nueva ley por los abusos sindicales, que son innumerables, ¿verdad? Y muy dolorosos de los últimos años, ¿cuál hubiera sido, a su criterio, cuál hubiera sido una buena propuesta de equilibrio para que esto no llegara a suceder? Y si este mismo criterio anterior a esta ley puede aplicarse a futuro. Gracias. Perdón, don Mario, ¿usted me puede explicar o indicarme a cuál ley se refiere? A la ley que prohíbe las huelgas. Ok. Perdón. No se preocupe. Tiene la palabra Carlos Manuel Echeverría para que después doña Fabiola nos responda. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Voy simplemente a leerla. Ha sido muy entretenido, por cierto, y muy educativo. Muchas gracias. Voy a leer la pregunta que formulé para hacer breve mi comentario y dejarle más tiempo a doña Fabiola que nos sigue ilustrando. Buenas tardes a todos y especialmente a doña Fabiola, quien se le agradece su intervención. A la En mi juicio, los sindicatos deben comprometerse más con la producción y la productividad y obtener beneficios ligados a ellos. Mediante acuerdos tripartitos a nivel de acuerdo marco global, usted me explicó el término, de ahí lo agarré, no crea que yo lo tenía, lo acabo de adquirir. Muchas gracias. Repito, a nivel de acuerdo marco global, Corea del Sur se volvió la potencia económica que hoy es. Sí. De allí deben derivarse las convenciones colectivas, me parece, de esos acuerdos. Creo que en Costa Rica las convenciones colectivas se han usado mal. Muchas han servido para desorganizar el trabajo y su remuneración en el sector público. O sea, se han logrado por convenciones colectivas que, como usted explicaba, se convierten en ley, se han, digamos, logrado cuestiones ilegales, como es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El severance pay en inglés, romper el límite de los 12 años, perdón, de los 8 años. La cesantía. La cesantía, romper el límite de la cesantía, que ha llegado hasta 20 años, una cosa ridícula y un aprovechamiento y yo creo que eso es hasta anticonstitucional, porque establece regímenes que son distintos a la forma de pago de otros sectores en el sector público. Me parece que eso no es lo que la Constitución dice. Carlos Manuel, te perdimos. Muchas han servido para desorganizar el trabajo y su remuneración en el sector público.
se aplica la ley del embudo. El que pudo, pudo, y el que no pudo, no pudo. ¿Cómo se pueden prevenir estas situaciones y generar más bien un esquema de compromiso mutuo entre las partes? Muchas gracias. Adelante, doña Fabiola. Perdón, luego doña Fabiola tiene la palabra Carmen María Gamboa, y creo que cerramos para darle la palabra posteriormente en el cierre a doña Fabiola y para que cierre también don Carlos Rivera. Adelante, doña Fabiola. Gracias. Yo quiero contarles que doña María Eugenia fue mi primera jefa mujer. Entonces aprendí de ella una barbaridad. Es un mujerón. Gracias, jefa, de verdad, por todo lo que me enseñó. Tiene un temple fuera de serie y si yo tengo un sentido de compromiso por la función pública, lo aprendí de usted. Y yo creo que eso es importante no solo reconocerlo, sino también trasladarlo a lo que usted está diciendo, que para mí es muy sencillo. Es decir, los actuales sindicales no representan algo importante con la convención colectiva seca anterior, que ahora se ratificó respecto a algunas cosas que habían sido un sueño, por ejemplo, la licencia por paternidad, ¿verdad? Pero igual hubo cosas que no necesariamente eran o siguen siendo lo mejor, como el tema de los 200 días. ¿Le corresponde al gobierno qué? O sea, finalmente el derecho de sindicación es un derecho en positivo y en negativo. La persona trabajadora escoge si se afilia o si no se afilia al sindicato. Y no estar afiliado al sindicato o afiliado al sindicato no significa que su voz no deba ser escuchada o no pueda ser escuchada. Y sí, a los nuevos docentes no les interesa en absoluto, y eso lo voy a ligar un poco con algunas cosas que quisiera decirle a don Carlos. Vamos a ver, no hay las convenciones colectivas que usted menciona respondían a modelos de desarrollo de otra época, no al contexto actual. El docente moderno, ¿verdad?, tiene que lidiar con una serie de condiciones de entorno, de aprendizaje, de ejercicio vamos a ver, de la construcción del conocimiento de la persona menor de edad, para hablarlo solo en esos niveles, muy diferente a la que tenía en la época de Carmen Mira o de Luisa González. Entonces, yo creo que mucha de la culpa o la responsabilidad, para no hablar de culpa, del tema de qué es lo que pasa en los sindicatos, lo tienen los propios sindicatos. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Fomentar un diálogo social legítimo, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que está la comba al palo, porque de repente si hablo más con un sindicato que con otro, entonces entre ellos se pelean. Entonces, ¿cuál es el criterio de representatividad? ¿Desde lo político me sirve, no me sirve hablar con tal interlocutor o con otro? Creo que deberíamos también ser más responsables en eso. Se suponía, don Carlos, que a la pura entrada de estos temas, hay que acordarse que el Código de 1943 es preconstitucional. Es decir, se trae a la Constitución Política de nuestro país el capítulo de derechos y garantías sociales, que viene a su vez del Código de Trabajo. Entonces, el tema de cuáles son los contextos en los cuales creamos o no creamos sistemas de relaciones laborales respecto del desarrollo de un país, la democracia de un país, la participación de los grupos y la creación de política pública de cara a lograr los objetivos de desarrollo de ese país. Y no vamos a hablar de la Agenda 2030, que también es absolutamente fundamental en esta discusión. Incide sí, como país desgastadas, porque los gobiernos de turno no le han dado prioridad a ciertas cosas, porque los partidos políticos no han cumplido su rol, porque los 57 representantes que están en la Asamblea Legislativa realmente tienen las condiciones para estar ahí y generar las políticas públicas, los objetivos, los insumos que necesitamos como país. Tenemos un gran signo de pregunta. Yo creo que estamos rezagados, y que finalmente el cambio empieza por cada uno y cada una de nosotros, ¿verdad? No importa, y voy a ser tal vez muy hasta combativa en eso, pueden haberse encerrado en un edificio que parece un búnker,
finalmente en una manifestación en China una persona detuvo un tanque. Y yo creo que hay que caminar hacia eso, o sea, que hay que caminar con convicción y que hay que ser patria de cada una de las sillas de cada uno, teniendo en cuenta que no solo no es fácil, sino que si no incidimos, si no empujamos, si las nuevas generaciones no recibimos la estafeta de las generaciones que ya han hecho historia y mejoramos esa condición de historia, no vamos a ir para ningún lado. Y desde los sistemas de relaciones laborables, eso es una verdad de perogrullo. En Costa Rica el sindicalismo tiene que moverse de otra manera. Dice Gustavo Elizondo de Cope Tarrazú. Gustavo nos acompaña desde Los Santos. Los sindicatos, al igual que los partidos políticos, perdieron el rumbo. Parte del problema es que los sindicatos, al igual que algunos partidos políticos, fueron secuestrados por dirigentes nefastos. Lo de los partidos lo agregué yo. Carmen María, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, doña Fabiola, muchísimas gracias por el trabajo que ha desarrollado con nosotros hoy. Lo tengo en alta estima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Como decía doña María Eugenia, yo formo parte de, ¿cómo se llama?, de ese grupo o de ese sector de la educación que salió huyendo de los sindicatos. En primera orden, ¿verdad?, le digo que yo creo en la labor de los sindicatos. Creo en todos los logros que han logrado, perdón, hasta la fecha, la redundancia. Pero siento que al igual que los partidos políticos dejaron de representar lo que buscamos y dejaron de tener credibilidad, ¿verdad? Y ahora le comento mi pregunta. ¿Cómo hacer para mejorar ese diálogo social entre las partes? Ya que a veces parece que en las negociaciones más es como un desfile de egos que buscar soluciones. ¿A dónde está la clave? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Será un problema a la hora de elegir nuestros representantes? ¿Será un problema de intereses? ¿Qué se debe de hacer, doña Fabiola? Muchas gracias. Gracias. Voy a darle mi posición muy personal y aquí voy a retomar lo que no le dije a don Mario respecto de los abusos o no de la ley de seguridad de huelga y sus procedimientos. Y lo voy a contar con una anécdota. En el primer gobierno de don Oscar Arias se armó una huelga muy, muy severa en el área bananera y bloquearon una calle principal muy importante. Y estaban cerrados en la negociación, o sea, no llegaron a un entrabamiento de negociación y se caldearon los ánimos muchísimo. Y entonces llegó doña Margarita Penón al área de conflicto. Se sentó a hablar con ellos y levantó la primera piedra del bloqueo. O sea, yo creo que la huelga es la última ratio, es decir, es la última medida y además para ser legítima tiene que ser ejercida dentro de ciertos parámetros. La huelga es algo técnico, o sea, no todo movimiento social es una huelga, ¿verdad? La huelga, para que sea huelga, que además no es ni legal ni ilegal, en eso yo estoy de acuerdo con un Pepe, la huelga para que sea huelga tiene que tener una serie de definición técnica. Y entonces, para evitar llegar hasta ahí, vamos a resolver, a tener prevención y monitoreo de conflictos. Y esa ley a nadie le importa en el ejercicio, ¿verdad? O sea, estoy siendo muy responsable con lo que estoy diciendo, pero quiero que por favor me entiendan el contexto, que finalmente movimientos sociales se siguen dando y a nadie le importa si la huelga la va a declarar legal o ilegal, porque además tiene un tema adicional que es la saturación del Poder Judicial sobre la capacidad que tienen para declarar la legalidad o la ilegalidad de una huelga, pero además tienen todo el tema previo el tema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los compañeros de inspectoría, ¿verdad? Que tampoco tienen capacidad humana para necesariamente cumplir con. Entonces, se cree que promulgando una ley que además es absolutamente restrictiva, la cosa se va a solucionar, porque entonces como la huelga se va a declarar legal por todo lado, entonces todo el mundo va a ser solucionado. Eso no funciona así. O sea, ¿verdad? Eso no funciona así. Y el último ejemplo de eso lo tuvieron hace unas par de semanas, cuando la señora ministra de Educación sale a conferencia de prensa a las 7 de la mañana a decir, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, cuando ya había un llamado de los sindicatos previamente a huelga. ¿Verdad? Entonces, claro, nos adelantamos de alguna manera para que cuando vaya huelga, si es que es huelga, que además no era huelga, desde lo técnico,
sea declarada ilegal, o sea, como que para ganar el tiempo, y en realidad eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Creo que hay que volver al diálogo social, creo que hay que volver a ponernos en común, y con esto quiero cerrar lo que decía doña Carmen. Vamos a ver, puede ser muy idealista, puede ser muy utópico, pero es lo que funciona, o por lo que al menos hasta la fecha ha funcionado, y hay indicadores objetivos de otros países que nos dicen que eso es así, que es reconocernos en el otro, ¿verdad? Reconocer que hay conflicto, reconocer que nos tenemos que poner de acuerdo en algo, ceder en la negociación, porque hay que ceder. O sea, una negociación, una construcción país implica que tenemos que ceder. O sea, no son intereses, son posiciones, ¿verdad? Y entonces construimos a partir de ahí, sabiendo que también hay decisiones técnico-políticas que hay que tomar, que hay recursos, por ejemplo, desde el Estado que son limitados, que entonces tenemos que usar cierto uso o tener cierto camino, ¿verdad? Pero no podemos quemar los puentes cada vez que nos vemos, o sea, ¿verdad? Eso no es lo lógico. Y quiero cerrar también con otro del anecdotario de estas historias no contadas, que tiene que ver con un cambio importante en las relaciones productivas de nuestro país. Cuando se aprueba el TLC, el Tratado de Libre de Comercio, CAFTA-RD. Y cuenta la leyenda, porque tampoco sé si es un mito urbano, o si lo leí en algún medio de prensa o alguna cosa así, que nosotros fuimos, y eso es un hecho histórico, el último país en ratificar el TLC. El TLC es importante desde el punto de vista laboral porque es el primer acuerdo comercial en el mundo que tiene un capítulo específicamente dedicado al tema laboral, que es el capítulo 16. ¿Ok? Entonces, además es un capítulo en que Costa Rica propone un montón de cosas, ¿verdad? Y es donde se obliga un poco a la región a subir a ciertos estándares en términos de derecho al trabajo y seguridad social. Entonces, ya con cierta presión de tiempo, el gobierno de los Estados Unidos llama a nuestro embajador, perdón, al embajador norteamericano en el país, y le dice que qué pasa en el país que esta cosa no se apruebe, que son manifestaciones para un lado, manifestaciones para el otro, consulta para un lado, consulta para el otro, diálogo para un lado, diálogo para el otro, ¿verdad? Y entonces dicen que el embajador le contesta a su gobierno, es que esa es la manera costarricense de hacer las cosas, y aquí no se dispara una sola bala. Yo creo que tenemos que volver a eso. O sea, ¿verdad? No es un tema de norma, no es un tema de legalidad o ilegalidad, es un tema de entendimiento, es un tema de negociación, es un tema de construcción conjunta, porque el país no se acaba conmigo. Muchas gracias, doña Fabiola. Justamente es un tema de construcción conjunta porque la superposición de los intereses de unos sobre los otros lo único que hace es generar crisis social, y eso lo estamos viendo lamentablemente en otros países. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, en particular la compañía de José Manuel Salazar Cirinais, que está con nosotros hoy, que nos va a acompañar en próximos días también. Le doy la palabra para cierre a doña Fabiola y posteriormente a Carlos Rivera para que despida la actividad. Bueno, vamos a ver, yo nuevamente quiero agradecer la oportunidad de servir y de ser a veces un poco irredente y beligerante en temas que nos convocan a todos y a todas. Yo creo que la parte que mi primera aproximación en esto era ser supremamente académica y neutral, y yo creo que al final me ganó la emoción, y yo creo que de eso se trata, ¿verdad? De que a partir de los postulados teóricos nos dejemos fluir y que fluyamos en bonito y viviremos alto. Yo de verdad agradezco también el acompañamiento, el reencuentro con personas gratísimas para mí, como don Luis Fernando, doña María Eugenia, don Pablo, también el acompañamiento de mamá y el acompañamiento de don Luis Ricardo, mi amigo, que lo estoy viendo. Muchas gracias, Luis. Y quedo a las órdenes de todas y de todos para que de verdad generemos espacios donde podamos discutir los temas que nos incomodan y que nos acomodan, y donde podamos generar soluciones que viabilicen la consecución de objetivos de desarrollo buenos, de bienestar común, independientemente de las posiciones en las que estemos y cada uno desde el aporte que podamos hacer. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Adelante, Carlos Rivera.
Gracias, Fabiola, muchas gracias. En realidad ha sido A la orden. extraordinaria su presentación, su motivación, su cierre, también no solo el inicio, sino también el cierre. Y yo destaco un par de elementos que en realidad con el enfoque que usted ha dado sobre las relaciones laborales debemos de tenerlo presente para el fortalecimiento de un sistema democrático. Es, uno, confianza. Usted ha insistido mucho en la necesidad de generar confianza, ¿verdad? Y en estos ajetreos políticos, generar confianza nuevamente para una buena toma de decisiones es fundamental. Y el otro aspecto que usted señaló es que no puede haber un diálogo única y exclusivamente formal. Hay momentos en que los diálogos no son la formalidad, no son cuadrados, no son estructurados. A tener. Esto es muy importante, sin duda lo que usted nos ha dicho, con ese enfoque de las relaciones laborales, nos ha llevado más bien a meditar sobre la importancia del diálogo, la confianza y tender puentes en todos los aspectos de la política. El próximo sábado, sábado 5 de julio, nos va a acompañar también un ilustre y distinguido profesional, el ingeniero José Gabriel Román. Don José Gabriel nos va a hablar sobre el tema del manejo del territorio, la política de vivienda y la democracia. De manera que están cordialmente invitados a compartir el próximo sábado. Saludo a don José Manuel Salazar, que se incorporó ahora y que pronto también lo tendremos aquí. De manera que los invitamos cordialmente el próximo sábado a la misma hora por este mismo canal. Gracias, Fabiola, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado la mañana y tarde de hoy. Saludos cordiales, cuídense mucho, sigamos cuidándonos. Hasta luego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Y dejo de grabar a partir de este momento.